Om Namaste. Quería presentaros el curso básico online sobre el Bhagavad Gita, según Gandhi, con comentarios de Dasaev y Swami Sivananda. El principal objetivo de esta formación es conocer la profunda sabiduría del Gita estudiando los principales caminos del yoga. El yoga de la acción desinteresada, el Karma Yoga, manos para trabajar. El yoga de la devoción, Bhakti Yoga, corazón para sentir. Y el yoga del conocimiento, cerebro para concebir. El curso se basa en la versión que Gandhi hizo del Gita, el Gita de acuerdo a Gandhi, con comentarios suyos y de su secretario personal, Mahadev Desai. Esta es una de las versiones más asequibles, comprensibles y didácticas. Además, he incorporado los comentarios de Swami Sivananda en determinados versos. Yo mismo he traducido al español esta versión del Gita de Gandhi, y recientemente la comunidad Telugu de España me hizo un entrañable reconocimiento por esta traducción. La he elegido básicamente por tres razones. Es una de las versiones más asequibles para introducirse al Gita. Gandhi decía en su introducción que la había escrito precisamente para los descastados, las mujeres. Recordemos que en aquella época tenían muy poca formación y muchas no podían acceder al conocimiento del Gita, y en general para todos aquellos que no tuviesen una formación religiosa, espiritual, filosófica para poder acceder al conocimiento del Gita. Esta versión del Karma Yoga es principalmente enfocada en Karma Yoga, si bien Gandhi seguía la corriente Advaita Vedanta. Este Karma Yoga es el camino espiritual que te permite el autoconocimiento y la eliminación de la ignorancia a través de la acción desinteresada. Cualquier trabajador, cualquier persona del mundo, cualquier padre de familia, un empresario, un profesor de yoga, cualquiera en sus actividades tradicionales, porque todos tenemos que trabajar de alguna manera, el Karma Yoga nos permite un camino de autoconocimiento y de realización. Y esa es una de las grandes ventajas del Karma Yoga, y que Occidente deberíamos reflexionar mucho sobre cómo implantarlo. Gandhi reconocía además que su estrategia de independencia pacífica de India, el movimiento Ahimsa más grande de la historia de la humanidad, se basaba en los principios del Gita. Este modelo pacífico de independencia sirvió para la también independencia pacífica de las colonias africanas, sobre todo de África, las colonias inglesas, sobre todo de África, y posteriormente de Francia. Quizás desde este punto de vista, creo que esta versión del Gita de Gandhi es uno de los libros que más influyó en el siglo XX. De hecho, si uno mira el mapa mundi antes de la Segunda Guerra Mundial y justo antes y después con la independencia de India y después de la independencia de India, verá cómo ha cambiado el mapa mundi. Y en gran parte ese nuevo rediseño, que fue pacífico, se debe en gran parte a esta versión. ¿A quién está dirigido la formación? Está dirigida a cualquier buscador que desee desarrollar la vía del autoconocimiento, porque eso es lo que es básicamente el Bhagavad Gita. Y mejorar en definitiva como ser humano, gracias a sus enseñanzas. También está dirigido a profesores y practicantes de yoga que busquen además incorporar la dimensión ética espiritual en sus prácticas de yoga, mucho más allá que las Yoga Sutras de Patanjali. En definitiva, el principal objetivo es hacer accesible el conocimiento del Bhagavad Gita para que puedan ser aplicables en nuestra época. Si conoces el Gita y deseas profundizar en sus enseñanzas, si ya eres un experto o has leído varias versiones, te recomiendo que consultes nuestra formación avanzada. La duración es de unos 3 meses. Por cierto, si tienes un centro de yoga, podemos impartirlo conjuntamente en modalidad semipresencial. ¿Cómo enfocaremos el estudio online de cada capítulo del Gita? Estoy convencido de que una rápida y poco meditada lectura del Gita no te permitiría asimilar su profunda sabiduría. Cada verso, cada capítulo tiene que leerse y meditarse varias veces, quizás durante toda tu vida. Por ello, lo enfocaremos de la siguiente manera en 5 pasos. Tendrás un vídeo introductorio a cada asignatura, más o menos una duración de 10 minutos.
A continuación tendrás un amplio resumen del capítulo que te permitirá prepararte para iniciar el estudio del capítulo, que será el tercer paso. Y leeremos la versión de Gandhi. Además, estudiaremos los comentarios de Gandhi, Desai y Swami Sivananda. Y también identificaremos los temas claves de cada capítulo. Una vez leída esta versión de Gandhi, yo te propongo leer la versión versificada de este capítulo que he hecho, y sobre todo es una versión más ligera y que te permitirá sentar mejor las enseñanzas de este capítulo. Y por último, quizás yo creo que es lo más importante, es realizar los ejercicios de autoevaluación que vas a encontrar en cada capítulo. La gran mayoría de preguntas se refieren a lo que has estudiado, pero también hay preguntas que deberás investigar. En todo caso, en todas ellas te invito a que medites y reflexiones profundamente la respuesta. Esta es la mejor forma de profundizar realmente el estudio del Gita. Todos los materiales de estudio están en formato PDF. Los puedes descargar desde nuestra plataforma online de formación. Te recomiendo que los imprimas. Creo que el Gita se estudia mejor en papel que en digital. Y subraya y anota, escribe, apunta todo lo que quieras. Personaliza tus apuntes. Esta es una manera muy recomendable de enfocar el Gita. Yo aquí, por ejemplo, os he impreso lo que sería el capítulo número 6, el Jnana Yoga. Y esto sería, veríais, por ejemplo, que aquí está el resumen. Son resumen bastante amplios, que es lo que nos permitirá preparar el acceso realmente al contenido de este capítulo, como podéis ver aquí. Ya os he dicho que el libro se basa en el libro que podéis ver aquí detrás, el Yoga de la Sabiduría, que es este de aquí, que no es necesario que lo compréis porque lo podéis descargar desde nuestra plataforma. De todas maneras, si alguien lo quiere comprar, no hay ningún problema. Bueno, ¿en qué se compone el curso? Se compone básicamente de 3 módulos. Lo hemos estructurado en 3 bloques conforme a la estructuración que hizo Swami Vivekananda. Perdón. En el módulo 1, en el Karma Yoga, manos para trabajar, será el primer módulo que estudiaremos. Es básicamente un camino de purificación de la mente que nos va a permitir seguir los otros caminos propuestos. Y se estudiarán los 6 primeros capítulos del Gita. El principal objetivo es conocer los fundamentos y la importancia del Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. Trabaja, actúa, pero no te apegues a los resultados. El yoga más fácil y que más gente puede seguir. El camino de la mayoría de la humanidad, el paso previo al Bhakti y al Jnana Yoga. También conocerás el yoga de la meditación, el camino que mediante la meditación conduce a la percepción directa de Atman. Gandhi decía que el trabajo sin esperar los frutos de la acción era la enseñanza central del Gita. Swami Vivekananda afirmaba que el Karma Yoga es la purificación de la mente mediante el trabajo. Para él, los 6 primeros capítulos del Gita, este módulo que estamos estudiando, conforman el Karma Yoga. A modo de anécdota os diré que Vivekananda consideraba que Buda fue uno de los mayores Karma Yogis de la historia. En el módulo segundo se centra en el Bhakti Yoga, corazón para sentir, y estudiaremos los capítulos del 7 al 12 del Gita. El principal objetivo de este módulo es conocer los pilares y la importancia del Bhakti, el yoga de la devoción al Señor, el camino del amor, corazón para sentir, el más fácil y natural de todos los yogas y el que más gente sigue. El Bhakti Yoga no solo ama al Señor, sino también a toda su creación. Y por último, en el tercer módulo estudiaremos el Jnana Yoga, cerebro para concebir, y estudiaremos los 6 últimos capítulos del Gita. El principal objetivo de este módulo es conocer los pilares y la importancia del yoga del conocimiento, el Jnana Yoga, el camino de la más elevada filosofía, el camino más completo y la culminación de los otros yogas, y se basa en el concepto de unidad en la diversidad, todo es uno. Os leo una frase de Swami Vivekananda que decía: el Jnana Yoga es la más alta filosofía. El Jnani tiene que pasar por la más dura de todas las renuncias, entendiendo que cualquier tipo de manifestación de poder en la naturaleza
no pertenece a ésta sino al alma. Así la sabiduría la alcanza al contemplar al ser único en todas las seres. Cuando el jnani la alcanza mediante la devoción bhakti, se dedica desinteresadamente por el bien de la humanidad. No sé si habréis entendido algo, pero es una reflexión muy importante. Aquí vemos todos los caminos del yoga. Bueno, ha sido una presentación rápida sobre esta formación que estamos presentando y os invito a todos a solicitar información si estáis interesados. Muchísimas gracias. Namaste.